Bienvenidos de vuelta a Referente Jurídico, tal como lo anunciamos al final del bloque anterior. Ya estamos con la presencia de una de las personalidades más destacadas en el mundo de los derechos humanos del Perú, cuya labor le ha permitido justamente no solo destacar en el Perú, sino también fuera de nuestras fronteras. Ha asumido importantísimos cargos, instituciones de naturaleza supranacional, y que le ha permitido gestar un proceso de desarrollo del derecho constitucional y del derecho de los derechos humanos en beneficio, por supuesto, de la humanidad. Evidentemente esta tarea no está exenta de la polémica y seguramente de generar tanto seguidores como detractores, pero digamos es parte de las funciones y del tipo de vida que uno ha decidido dedicar a la sociedad y a la humanidad. Diego García Sayán Larrabiur es nuestro invitado en esta segunda parte del programa del día de hoy y le vamos a dar la más cordial bienvenida. Bienvenido, doctor Diego García. Muchas gracias, un gusto estar aquí, doctor Pacheco. Bueno, en realidad es un honor para mí personalmente y por supuesto para Referente Jurídico contar con su presencia. Gracias por la invitación. Antes de iniciar con esta entrevista que ya se nos antoja bastante interesante, permítanme hacer un pequeño extracto nada más de la extensa hoja de vida del doctor García Sayán. Como recordarán ustedes, amables televidentes, el doctor Diego García Sayán es expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cargo que ocupó entre los años 2012 y 2014, pero su presencia data desde el año 2006 como juez de esta Corte supranacional de Justicia Constitucional y de Derechos Humanos. Relator especial de Naciones Unidas sobre independencia de jueces y abogados. También es director general de la Comisión Andina de Juristas, un organismo no gubernamental que tiene su origen en la década de los años 80, si no me falla la memoria, y que ha contribuido en el proceso de pacificación nacional y protección de los derechos humanos durante el conflicto armado en nuestro país. Ha sido ministro de Justicia del Perú en la transición democrática entre los meses de noviembre del año 2000 a julio de 2001 con la presidencia del ya extinto presidente Valentín Paniagua Corazao. Luego fue ministro de Relaciones Exteriores hasta julio del año 2002. Antes fue congresista y regidor de la Municipalidad de Lima. También ha sido alto funcionario de las Naciones Unidas como representante del secretario general en la verificación de los acuerdos de paz en El Salvador entre los años 1992 y 1994. Anteriormente había sido parte del equipo de la propia ONU en las negociaciones de paz en Guatemala. Presidente del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas. En 2007 fue jefe de la misión de observación electoral de la OEA en Guatemala. Y por supuesto, también académico y como tal, profesor universitario, autor de diversos libros sobre derecho internacional, derechos humanos y desarrollo. Doctor, el tema que nos convoca el día de hoy es básicamente el de control de convencionalidad. En una entrevista que realizamos, una conversación que surgió con una importante magistrada del Perú, Susana Castañeda Otsu, hoy día la juez superior, coordinadora de la Sala Nacional Especializada Anticorrupción del Poder Judicial, conocedora también en materia de derechos humanos y derecho constitucional, nos hacía referencia que el proceso de convencionalización, particularmente en América Latina, ha seguido al de constitucionalización, ¿no? Es decir, internamente en los estados de derecho de la América Latina nuestra, le ha costado a nuestros países, pero finalmente se empezó a lograr este proceso durante la década fundamental de los 90 en el siglo pasado y durante estos 17, 18 años que ya lleva del presente siglo, adaptar las normas internas en función de los parámetros establecidos por la Constitución política como
norma general y suprema, ley de leyes y fuente de normas como establecía Kelsen. Pero tras ello, ¿no? Y luego de que nuestros jueces, nuestros magistrados, nuestros fiscales comprendieran la naturaleza de la supremacía de la Constitución y de la ley, de manera que si existía y siguiera existiendo una colisión entre ambas normas, habría que preferir la norma constitucional a la legal, así también a veces existen, ya no en una forma interna, sino la proyección que el Estado da hacia fuera de sus fronteras, como consecuencia de sus acciones internas, de determinadas políticas legislativas, gubernamentales generalmente, que colisionan con tratados internacionales de derechos humanos, y que esto le ha llamado mucho la atención, particularmente a nuestra Corte Regional, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya sede se encuentra en San José, Costa Rica, y que usted ha presidido, motivo por el cual entonces se generó este concepto del control de convencionalidad para poder procurar la primacía de la convención, es decir, de los tratados internacionales frente a las decisiones internas de los países. Pero esto ha generado algunas alarmas entre algunos extremistas de las soberanías de los estados-nación, pretendiendo indicar de que esto es una contradicción a las decisiones soberanas e independientes de los estados de derecho. Y en ello todavía se encuentra pues abierta la polémica, el debate y la discusión a más o menos una década de la existencia de este control de convencionalidad. A estas alturas del partido, ¿cómo evalúa usted ese proceso de convencionalidad que se ha ido implementando progresivamente desde la Corte hasta los países que formamos parte en América Latina de esta jurisdicción internacional? Mira, es una pregunta compleja, pero que respondería de manera directa. Yo creo que ha sido un proceso espectacular. Espectacular por lo que esto ha significado de creación jurídica y por lo que esto ha significado de terminar con esta escisión formal y aparente entre el derecho interno y el derecho internacional. Y comento una experiencia. Hace 30 años, a fines de los 80, desde la Comisión Andina de Justicia realizábamos cursos de especialización con jueces de la región andina. Cuando se hablaba de la Convención Americana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana todavía no había dictado ninguna sentencia. Un poco en el razonamiento de los magistrados de todos lados, de buena fe, no era un tema de confrontación con el derecho internacional, era bueno, eso es derecho extranjero. Nosotros tenemos que aplicar la ley interno y la Constitución. Este proceso fue mutando no sobre la base de imposiciones arbitrarias de instituciones imperiales, sino sobre la base de decisiones internas de los países que en sus constituciones fueron incorporando, como en el caso de la Constitución peruana, que los tratados de derechos humanos tienen jerarquía constitucional y obligan al Perú internamente e internacionalmente. Eso está en la Constitución, no es ninguna innovación imperial. Y por otro lado, ir descubriendo que esto que en una primera etapa era percibido como una especie de intrusión de una corte de fuera en mi soberanía interna, acaba siendo un paso hacia adelante importantísimo en la imbricación, lo que podría llamar interacción entre el derecho interno y el derecho internacional, a través del cual el sistema internacional, que no es extranjero, sino es creación soberana de los estados, de manera que es nuestro sistema internacional, establece, por ejemplo, que una práctica estatal o que una norma viola los estándares y obligaciones internacionales y que eso tiene que ser modificado para que el Estado pueda cumplir con su obligación internacional y con su propia Constitución. Cuando ese paso se da y se reconoce que hay necesidad de hacer esa adecuación o esa modificación, eso fortalece las capacidades nacionales y la propia legitimidad de la judicatura interna o del aparato legislativo que haya producido esa modificación. Y es más importante, establece casi un precedente para otros países de que, bueno, con ese tipo de principio, con ese tipo de norma, por ejemplo, respetar el debido proceso como uno de los elementos más consistentemente presentes en las sentencias de la Corte Interamericana, tenga que cumplirse de acuerdo a estándares que están regulados internacionalmente. Entonces,
Yo creo que hemos pasado en estos últimos 25 o 30 años en un proceso que yo me atrevería a llamar jurídicamente revolucionario, de una percepción protectiva frente al derecho internacional para una interacción progresiva y creativa que le permite no solo al Tribunal Internacional decir eso no es compatible con el tratado, sino que le da al juez nacional en sus distintas jerarquías la capacidad de aplicar, así como el control difuso de la constitucionalidad. Esta norma no la aplico porque se contradice con la Constitución, y también con los tratados. Al juez nacional de hacerlo en relación a los tratados. Entonces, al final de la historia, si uno compara la estadística de la cantidad de sentencias que ha dictado la Corte Interamericana para toda América, con la cantidad de decisiones nacionales que se dictan en cada país por jueces de distintas jerarquías que van corrigiendo los estándares internos, normas que dicen no hay que aplicarlas, normas que dicen que hay que dictar, eso le ha dado a la justicia nacional una capacidad de creación de derecho, ¿no? que es el juez que tiene que resolver problemas, tiene que premunirse de lo que da la normatividad y la doctrina, claro. Que yo creo que no tiene precedentes y que en Europa, país que generó el primer Tribunal Regional de Derechos Humanos en 1950, es algo que desde allá miran con admiración y respeto, como con una cantidad de sentencias a nivel regional infinitamente menor que en Europa, tiene un impacto explosivo y de ramificaciones espectacular para que lo resuelva. ¿Quién? Los jueces nacionales, que hoy día tienen esa fortaleza que no tenían hace 25 años. Esta creación heroica latinoamericana. Yo creo que sí, y es algo que yo creo que los jueces y juezas de nuestros países están crecientemente viendo, que esto que algunos decían, bueno, esto es una intrusión desde fuera, que nos obligan a hacer las cosas, primero que no es tal, porque está en la Constitución, es algo que le da a los jueces herramientas para resolver casos que no estaban previstos. Por ejemplo, qué sé yo, hay un caso que está en giro, y yo no soy aparte de la Corte Interamericana, de manera que no tengo inconveniente en comentarlo, un caso sobre matrimonio de personas del mismo sexo que ha sido resuelto en primera instancia, declarando que en aplicación de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, eso es el ejercicio fiel y cumplimiento de un derecho. Y se cita como parte de la base a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son vinculantes. Y lo que es vinculante tiene que aplicarse. Entonces, es muy interesante cómo a través de la jurisprudencia los jueces tienen la posibilidad de tomar un papel mucho más activo. Claro. Y normas que pueden haber quedado ya arcaicas por desuso, porque han quedado desfasadas por así es, y por una evolución conceptual importante en la sociedad. De manera que estamos en una situación en donde la justicia nacional puede ser hoy día más fuerte que en el pasado, gracias a la justicia internacional. Podríamos decir en consecuencia que estamos viviendo un proceso de globalización de la justicia constitucional y de derechos humanos a partir de estas experiencias de la Corte Regional Latinoamericana. Yo diría que sí, pero la palabra globalización podría llevarnos al equívoco de decir, bueno, los jueces nacionales están recibiendo pero la Corte Interamericana también se nutre de. Si uno ve crecientemente las sentencias de los últimos 4 o 5 años, la Corte, cuando tiene que resolver un caso, cita qué cosas están haciendo los tribunales nacionales de otros países como un referente que la Corte también está utilizando, gracias a que hay esa, que yo diría, interacción, que por supuesto no excluye lo que tú dices de la globalización, pero que impone que en estas circunstancias países democráticos de Europa o de América no pueden prescindir de estos valores y estándares fundamentales que tienen que ver con cosas esenciales como respeto a las reglas del debido proceso, normas de no discriminación y por supuesto las cosas que llamemos más clásicas de respeto de los derechos humanos como la integridad física, el respeto a la vida o la inviolabilidad de domicilio. Claro. Algunos que a veces se preocupan en exceso y otros porque quieren hacer más bulla de la necesaria, han elevado sus voces señalando que en este proceso entonces se van licuando las soberanías y se va generando una especie de amorfa constitución territorial que nos identifica a todos,
pero que va quebrando los respetos por las autonomías de los pueblos. Ya usted ha explicado que eso no es así, porque finalmente termina fortaleciendo los procesos de los derechos internos. Yo comparto particularmente con usted esa posición, pero lo cierto sí es que en la medida en la cual se va consolidando mucho más el tratado frente a las decisiones internas de los países, la Constitución de los países también se va subordinando a los tratados. Entonces, esto también lleva a la redefinición, ¿no?, de esa pirámide kelseniana, donde normalmente la Constitución siempre se encuentra en el pináculo de la pirámide, pero el día de hoy, más allá del pináculo, se encuentra el tratado, porque está absorbiendo la Constitución. ¿Cómo ve usted este proceso? Mira, pueda que sí haya algo de eso, pero yo creo que en los estados constitucionales de derecho, manteniendo siempre en la cúspide la Constitución, esa interacción con el sistema internacional, o en este caso con el sistema interamericano, que es la génesis del concepto de control de convencionalidad, no va en desmedro de esa pirámide ni de la primacía de la Constitución, sino como un elemento complementario. La justicia interamericana o internacional de derechos humanos no sustituye a la justicia nacional, la complementa. ¿Cuándo? Solamente cuando se haya agotado la jurisdicción interna y se tiene que llegar a una instancia internacional de manera excepcional, ¿no es cierto? Okay. Entonces, este referente es un referente de conceptos, de normas y de principios que por decisión soberana, no alterando ningún principio de soberanía nacional, se incorporan de manera creciente y cada vez con más precisiones y más riqueza en la dinámica jurídica interna y de la jurisprudencia, de manera que no sustituye, complementa, no reemplaza, enriquece. De manera que es una soberanía distinta, acaso, de la soberanía absoluta y abstracta, que acaso no existió jamás, porque siempre un legislador nacional o un magistrado de cualquier nivel de la justicia interna en un país cualquiera, latinoamericano, se puede nutrir de conceptos doctrinarios que ha leído en la jurisprudencia francesa, alemana o de Estados Unidos, por supuesto, y eso no lo hace a ese juez dependiente de esos países ni carente de decisiones soberanas. Claro que sí. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial para poder continuar con esta interesante conversación. No se vayan, estamos con Diego García Sayán en el programa del día de hoy. Ya regresamos.